entonces conforme tú vas usando o intentando usar todas esas cosas, pues va cambiando la forma de percibirlo, de hacerlo. Por eso tenía que hablarles de cuántas dimensiones, de qué es la geometría, es hablar de triangulitos, hablar de superficies, hablar de volúmenes, hablar de lo que cambia en el espacio. Cada vez que yo me voy a una dimensión mayor, veo que hay más propiedades, hay más cosas allí que puedo jugar con ellas o que me puedo percatar que la naturaleza tal vez no sea yo el que se le ocurre jugar con eso, sino que la naturaleza es la que está definiendo todas esas cosas. Yo soy un simple espectador. Entonces yo me doy cuenta que estoy aquí, que soy. La siguiente pregunta, ¿y qué es lo que me rodea? ¿Cómo estudio lo que me rodea? Para poder hacer eso, necesito poner bien claro qué es lo que estoy haciendo. Y claro para mí y claro para los demás. ¿Por qué? Porque yo voy a tratar de dejar esto escrito para que alguien más lo lea, para que sea un conocimiento transmitido en forma escrita. También lo puedo hacer oral. Bueno, pues si lo estás haciendo oral, transmítelo. ¿Cómo lo transmito? Pues así como lo estamos haciendo. Eso eran las escuelas, eso eran las posiciones, el hablar, el oír, el entender qué es lo que están haciendo las personas y cómo lo hacen. Entonces es muy interesante darnos cuenta de que a veces esa forma de unirnos, esa interacción que hace, es muy importante. Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a ver los números. Antes de empezar a ver los números, voy a tener que definir varias cosas. Te voy a definir primero, vamos a hacer para todo, vamos a utilizar lo que se llama un álgebra. ¿Qué es el álgebra o qué es un álgebra? Bueno, álgebra viene de la palabra al-Yarabi, que quiere decir integración, quiere decir recomposición, acomodo. Entonces, ¿qué es lo que es hacer un álgebra? Pues hacer una recomposición de lo que tengo. Ok, bueno, pero entonces, ¿qué reglas, qué vas a hacer con esa recomposición que tú tienes? Yo puedo hablar de ciertos elementos, de ciertas cosas con las que puedo partir. Y a partir de tener eso, voy a hacer algo con eso. Y eso yo lo voy a tener que asociar con algo que yo vivo, con algo que yo tengo a mi alrededor, y entonces ya le puedo dar magnitudes, tamaños a las cosas, números, ¿ok? Pero entonces necesito primero entender varias cosas. El álgebra es simplemente manejar tres tipos de clases, tres tipos de cosas. Para hacer álgebra, yo voy a utilizar unos símbolos, unos signos. Entonces hay tres tipos de signos que utilizamos cuando hacemos un álgebra. Usamos primero unos signos de relación, cómo se relaciona uno con otro. Eso quiere decir, si quieres apuntarlos, pues el signo igual, el signo mayor que, el signo menor que, contenido, el signo que lo contiene, en fin. ¿Cómo está relacionado uno con otro? Bueno, pues entonces yo puedo decir que uno es igual a tener un dedito. Ahí tengo un signo, el signo de relación, el signo de igual. Ese es muy importante. Necesito definirlo muy bien y tenerlo claro, pero lo vamos a hacer un poquito más adelante. Después voy a tener el signo de operación. Esos que me enseñaron en la primaria. El más, el menos, el por, el entre, el dividir, las potencias,
las raíces, los logaritmos, y ya en el nivel medio superior, pues la derivada, la integral. ¿Qué quiere decir esas son operaciones que yo voy a hacer? Son signos que indican una operación. De hecho, ahora te van a enseñar inclusive las transformadas. ¿Qué quiere decir? Pues hacerle algo a eso y transformarlo. Ah, bueno, pero son signos de operación. En álgebra serían signos de operación. Entonces me interesa esos signos de operación, aprender a manejarlos. Tengo los primeros, los signos de relación. Los segundos, signos de operación. Oye, y eso es todo el álgebra. No, me faltan los signos de agrupamiento. ¿Qué quiero que hagas primero y qué quiero que hagas después? ¿En qué orden quiero que lo sigas? Ah, bueno, eso lo llamaríamos, eso me lo enseñaron en el nivel medio superior, perdón, en la secundaria, y eran los famosos corchetes, para decirme que yo para quitar un corchete tenía que haber hecho ya alguna operación o algo, y entonces ya el resultado pues ya es independiente de... Entonces hago primero lo que está dentro de corchetes. Ah, entonces ahí sí hay varios tipos de corchetes. Entonces tengo que tener mucho cuidado con los corchetes y para hacer las operaciones en la forma adecuada. Ok, entonces vamos a hablar de una álgebra. ¿Qué es una álgebra? Pues una álgebra es una recomposición, un acomodo, una integración de ciertos símbolos. Bueno, pues entonces hagamos álgebra. Está sencillito. Acuérdate que nada más todo va a depender de solamente 3 tipos de signos. Signos de operación, signos de relación y signos de agrupamiento. Bueno, pues entonces, oye, ok, ya está bien, entonces ya te entendí. Cuando yo ponga ciertas, que cumplen ciertas propiedades, les voy a llamar que tengo una operación o tengo un conjunto. A veces lo llaman un magma, un grupo, un monoide, un grupo abeliano, en fin. Eso va a ser definiciones dependiendo de qué tipo de operaciones yo tenga. Pero eso lo vas a definir hasta que tengas ya las operaciones, los conjuntos. Ah, ok. Entonces, eso va a ser un poquito más adelante. Ok, entonces, si no quieres llegar tan allá, tenemos que partir de algo más básico. Es cierto, tienes razón. Primero tengo que definir, quiero hacer un álgebra. Antes de que utilices los símbolos, esos símbolos tienes que, las operaciones, tienes que operar sobre algo. ¿Qué es sobre lo que operamos? Ah, bueno, entonces yo necesito primero definirte, y lo que hicieron en la primaria, en el kinder, hablar de conjuntos. ¿Qué es un conjunto? Un montón de elementos que tienen cierta propiedad. Y entonces ahí me doy una idea de cómo se juegan los conjuntos. ¿Por qué? Porque los conjuntos es muy básico. Está un conjunto de personas, un conjunto musical, un conjunto... Aunque es un agrupamiento de ciertas cosas por una propiedad. Ah, perfecto. Entonces yo puedo decir que el de la guitarra pues es parte del mariachi, es un elemento de... Ah, bueno, entonces ya aprendo a asociar ciertas cosas de la forma más sencilla. Bueno, entonces ya aprendiste los conjuntos, ya agarraste y entonces, ok, ya hablamos de conjuntos, ya lo viste en el kinder, en la primaria. ¿Qué sería lo siguiente? Lo siguiente es agarrar y vamos a tomar un sistema de numeración, de números. Obvio, nos vamos a acordar todo el mundo que otra vez regreso a lo que me enseñaron en el kinder.
a contar. ¿Y cómo yo contaba? Pues con mis deditos, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10. Esa era una forma de contar. Ok, pero yo ya te enseñé que puedes usar otras formas de contar. Por ejemplo, oye, yo puedo usar base 10, pero puedo usar base 60. O puedo usar una base de 2 o de 3. El E.T., ¿se acuerdan? El muñequito que sacan, el extraterrestre, tiene 3 dedos en cada manita. Entonces él tendría que usar una base 6. O si ves las caricaturas, normalmente en las caricaturas, Homero Simpson tiene, y cualquier muñequito, Mickey Mouse y todos los demás, tienen solamente 4 deditos. Entonces ellos tendrían que usar base 8. Exactamente. Entonces, ok. Entonces, 1 es el tipo de números que voy a usar, que es la base. Pues sí, el tipo de números en base a que yo voy a contar. Eso es muy importante porque entonces eso me va a definir las propiedades, parte de las propiedades de mi espacio. Aunque te puedo demostrar que no importa la base que tú que escojas, el álgebra siempre va a ser la misma. Eso es muy, muy, muy importante. Ok, entonces ya tengo una base, ya tengo un grupo ya sé que es un conjunto. Con el conjunto lo que traté de entender eran qué eran esos elementos básicos. Por ejemplo, el signo igual. ¿Qué quiere decir igual? Entonces, si yo tomaba una cosa, equivalía al número 1. No importa fuera un teléfono, fuera una pluma, un lápiz, algo. Tú tomaste 1. Oye, pero este es un 1. Sí, quiero relacionarlo con el 1. Si yo tomo 2 perritos, entonces pongo 2. Esto es igual entonces voy a relacionar la cardinalidad, el tamaño, la magnitud con algo. Esa es mi idea de aprender a contar. ¿Te fijas? Es muy básica, sí, pero es fundamental para que entiendas más adelante. Ok, entonces cuando yo hablo de esos, voy a utilizar un símbolo que quiero entender muy bien qué propiedades tiene. ¿Cuál es el simbolito que primero tengo que explicar antes de usar para que quede muy claro? Pues el símbolo de igual o equivalente. ¿Sí? Quiere decir que esto es lo mismo que 1. Esto no importa yo cómo lo ponga, qué es lo que... Yo tengo una pluma. No importa la posición, no importa nada. Estoy hablando de magnitudes, de tamaños. ¿Ok? Igual podría decir una goma, una taza. Oye, no importa cómo la pongas. Estás hablando que estás relacionando con magnitud. Entonces le tengo que poner un signo igual. El primer signo que tengo que entender muy bien es cómo usar el signo igual. ¿Qué quiere decir el signo igual? A ver, bueno, pues entonces te voy a poner un ejemplo. 1 es igual a 1. Oye, profesor, no me dijiste nada. No, sí te estoy dando una propiedad. Que entonces el 1, ¿cuál 1 pongo primero? No importa. Es lo mismo, son equivalentes. ¿Eso qué quiere decir? Una propiedad de ese signo igual se llama que es reflexivo, que no importa donde yo ponga las cosas, es lo mismo. Es lo que yo entendí, que tú me querías decir que esto equivalía, era lo mismo. Entonces, si es lo mismo, pues es lo mismo así que así. 1 es igual a 1. No importa cuál 1 ponga primero y cuál 1 ponga después. Ok. Entonces,
si tengo un A, una letra, un algo, y esto es igual, por ejemplo, esto es igual a 1, esto es igual a 1, entonces este es igual a este. Pues sí, o es decir, este es igual a este, porque yo supe que es reflexivo. Pero entonces, si yo los cambio, primero que sea reflexivo es que tiene un solo tamaño, no importa. El segundo, que yo pueda intercambiarlos, se va a llamar una simetría. Yo puedo cambiar el orden y no pasa nada, el signo igual sigue funcionando. Oye, pero eso me lo dijiste en el anterior. No, es que en el anterior lo que quería mostrarte es que 1 es igual a 1, A es igual a 5 es igual a 5. Es decir, que él es mismo. Quiero decir que es equivalente, que es el símbolo. Lo que quiero entender es el símbolo, no los números, no lo que pongo a los lados. Primero es reflexivo. Segundo, no importa dónde yo lo ponga, así o así. Eso quiere decir simetría. Si yo cambio el orden, no pasa nada. Ok. El tercero es decir, esto vale 1, esto vale 1, esto vale 1. Entonces, este es igual a este en magnitud, sí. Pero si este es igual a este, entonces, bueno, esto vale 1, entonces esto es igual a esto. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Sí, acuérdate que el álgebra es reacomodo, es reordenar todo. Y tengo que ver propiedades de los signos de relación, que estoy hablando en particular del igual, los signos de operación y, por último, los signos de agrupamiento. Bueno, ya tengo todas las propiedades. Vamos a empezar con lo que me enseñaron en el kinder, en la primaria. La primera operación, bueno, el primero es, ya entendiste que quiere decir igual o equivalente. Como siempre, ahora sí que yo me acuerdo mucho aquí de cuando estamos en el pizarrón, en el salón, pues yo me acuerdo mucho del Chabelo, porque entonces pongo las operaciones. Y entonces, como siempre, diría Chabelo, sí, usted hace las fáciles y a mí me deja las difíciles. Claro, entonces voy a hacer una operación bien difícil. 1 más 1. Entonces, híjole, ¿cuánto será 1 más 1? Bueno, fíjate, aquí quiero hacerte notar no tanto la operación, sino qué es lo que estoy haciendo. Primero voy a tomar un conjunto. ¿Qué conjunto vas a tomar? El conjunto de los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5. Esos voy a llamar los números naturales porque ya aprendí a contarlos con mis dedos. Entonces tomo el 1, un elemento del conjunto. A ver, fíjate, primero te quiero, antes de empezar, darte propiedades de mi conjunto. ¿Qué propiedades tiene mi conjunto? Primero, que este conjunto está ordenado. Si tú me das dos elementos, yo siempre sé cuál es más pequeño y más grande. Utilizo la propiedad de comparación, una operación. Los puedo comparar. Segundo, este conjunto, aparte de estar ordenado, lo puedo contar. 1, 2, 3, 4, no importa que sea una infinidad, puedo contarlo. Es un infinito contable. Bueno, y además, ahora voy a definir una operación en ese conjunto. Tenía 3 propiedades, me falta la tercera, pero no me acuerdo en este momento, después la vamos a dar. Entonces, uno que está ordenado. Segundo, que es contable. Entonces,
apúntenlo primero, que está ordenado. ¿Y por qué? Porque vas a ver que va a pasar algo muy curioso. Es contable, y cuando hablo de contable, es un infinito contable. Es decir, el tamaño, la magnitud. Si quieres, ponle la letra A garigoleada y se llama Aleph0. Es un infinito contable. Primero está ordenado, es un infinito, pero es un infinito contable. Puedes saber el tamaño de ese infinito. Es contable. Bueno, entonces, ya está ahí. ¿Por qué? Porque a pesar de ser un infinito, es un infinito contable, pero su magnitud es Aleph0. Ok, ahora vamos a pasar a hacer la primera operación con ese conjunto de elementos. Entonces yo tengo el 1, pongo una operación 1 más 1. Entonces ya tengo dos elementos de ese conjunto, o si quieres el mismo elemento dos veces. Pero estoy haciendo una operación entre ellos. Entonces 1 más 1, y es igual, por eso te di las propiedades del igual antes que otra cosa. Es un signo de relación. 1 más 1, ¿a cuánto equivale? ¿A cuánto es igual? Está bien difícil la operación, ¿verdad? Y alguien me diría, bueno, pues eso vale 2. Ah, ok. Ya obtuve el resultado. Fíjate algo muy interesante que me tengo que dar cuenta cuando hago este tipo de operaciones. Ahora te voy a dar propiedades de la operación. Primero, el conjunto es lo que se llama cerrado. ¿Qué quiere decir cerrado? Que si yo hago esta operación con dos elementos de aquí, el resultado va a ser un elemento que también está dentro del conjunto. El 2 está dentro del conjunto. Si yo sumo 2 y 1 me da 3. Si yo sumo 3 y 1 me da 4. Pero estos estaban dentro de mi conjunto. Entonces, primera propiedad de la operación, no del conjunto. El conjunto era los números, es un infinito contable, pero la operación es un resultado, es un elemento que está ahí dentro del conjunto. La operación es cerrada. Para que sea un poco más difícil y me puedas entender, voy a poner 1 más 2. El resultado está un poquito más difícil, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es 1 más 2? Ok, pues entonces el resultado es 3, profesor. Perfecto. Entonces, bien sumado. 1 más 2 me da 3. Oye, y si te pongo, cambio el orden, es decir, poner 2 más 1, el resultado cambió. Y cualquiera de ustedes me va a decir, no, pues es lo mismo, mira, agarras 2 y 1, te da 3. Y si agarras 1 y 2, también te da 3. Ah, eso es una propiedad, pero no del conjunto, sino de la operación. A eso le vamos a llamar, esa es la segunda propiedad, que conmuta. ¿Qué quiere decir que conmuta? Que los puedo intercambiar. ¿Ok? Si yo los conmuto, yo los cambio, no pasa nada. Está fácil. Entonces, ¿qué sería lo siguiente? Bueno, ¿qué te parece si yo pongo 1 más 2, pongo un corchete y pongo más 3? Estoy usando ya los 3 elementos. 1, operación, 2 operaciones. Uno que suma 2 primero y luego otro. Otro, los símbolos, los de agrupamiento, los corchetes. Y tercero, agarro y pongo el signo de igual, el signo de relación. Entonces tengo mis elementos, son los números.
hago dos operaciones, dos veces una misma operación con ellos y veo esta operación, porque 2 más 1 ya tengo un número y eso le sumo 3. Entonces serían 3 más 3. Eso es igual a 6. Ok. Pero entonces, ¿qué te parece si agarro? Y eso sería una operación. ¿Qué te parece si agarro 1 más y ahora pongo el corchete en otro lado? Pongo 2 más 3. Y ahí pongo el corchete. Quiere decir que primero te quiero sumar 2 más 3, me da 5, y luego le sumo 1. Y eso me da otra vez 6. Si el resultado es igual, que no importa dónde yo ponga el corchete, donde yo ponga los corchetes no importa, a eso le voy a llamar la propiedad de asociatividad. Mi conjunto, mi operación es asociativa. Bueno, qué bonito conjunto tengo. Entonces, eso me lo enseñaron en la primaria. Fíjate que para eso tengo los números que se llaman naturales. Bueno, está bien, profesor. ¿Qué más? No, acuérdate tú de tu kinder, de tu primaria. ¿Qué fue la siguiente operación que te enseñaron? La resta. Pues tengo 1, le quito 1, entonces me quedo con nada. Para empezar, el 0 no estaba en el conjunto que empezabas. Empezabas con 1, 2, 3, 4, 5. Empezabas a contar de 1. El 0 no está allí. Chin. Entonces, si yo pongo la resta, para empezar la operación ya no es cerrada. A ver, ¿cómo que no es cerrada? Pues agarra cualquier dos números y réstalos. Está bien, ¿te parece el 1 y el 2? Entonces le pongo el 1 y ahora le voy a quitar 2. Entonces quito 1 y ¿cómo quito el otro? Con mis deditos no puedo hacer la resta. Tengo que decir que te quedo a deber algo o que me faltan deditos para restar. Oye, ¿sabes qué? Es que a 1 no le puedo quitar 2. Tú no sabes restar. No, lo que pasa es que esta operación ya no es, para empezar, no es cerrada. Y no es lo mismo 1 menos 2 que 2 menos 1. Si tengo 2, le quito 1. No pasa nada, sigo teniendo 1. Pero si tengo 1, no le puedo quitar 2, porque le quito 1 y ya no puedo quitar otro. Entonces, la operación no conmuta, no asocia, bajo la resta. Chin, tengo un problema. Esos números no me sirven para hacer operación de resta. Ok, entonces, ¿qué te parece si cambiamos a un conjunto mayor? ¿Cómo que un conjunto mayor? Voy a poner ahora los números que tenías, los naturales, 1, 2, 3, 4, 5, les voy a agregar el 0 y voy a agregar los mismos números pero con signo negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta infinito. Ese conjunto, si tú agarras, esos van a ser los números ahora, que se llama, la letra es la Z, es decir, son los números enteros. Yo empecé con los naturales, ahora son enteros, pero hay positivos, negativos y el 0. Aunque entonces son los mismos que los naturales, pero ahora positivos eran los naturales, los negativos serían los mismos naturales, pero con un signo menos. Y ahora fíjate que los números tienen signo. Es algo que te enseñaron en álgebra, que todos los elementos tenían símbolo. En cambio, pues eso lo debiste de haber visto desde la primaria, si tú no definías los números enteros. Ok, ¿qué quiere decir un número entero? Y se los enseñan a los niños para que lo entiendan como una ranita que salta para adelante o salta para atrás.
y entonces en el punto en que está, pues no tiene ceros saltos, pues no salta, y está ahí, es el 0. Y si salto para adelante, pues puedo contar cuántos saltos, 1, 2, 3. O si salto hacia atrás, -1, -2, -3. Y si yo agarro ese conjunto de números, fíjate que ahora el número tiene un signo. Puede ser positivo o negativo. Entonces agarro y pongo, por ejemplo, 1 positivo más -2. Y entonces 1 más -2 me va a dar -1. Entonces quiere decir que ahora salto 1 para adelante y salto 2 lugares para atrás. Me va a dar -1. Entonces, ese número sí está dentro del conjunto. Pero ahora fíjate que estoy sustituyendo la suma por tomar un numerito que es simétrico, el negativo. Ahora ya no hay resta, solo tomo el negativo. Entonces, este conjunto de los enteros, ahora pues tengo que es cerrado. Cualquiera dos números que tome, positivos o negativos, si los sumo, me va a dar un entero, ya sea positivo o negativo. Conmuta, entonces, cualquiera de los elementos, otra vez, veo las propiedades de suma. Es cerrado. Mi conjunto está ordenado, es contable y sigue siendo un infinito Aleph 0. Ok, es cerrado, conmuta, asocia, pero ahora tiene otra propiedad muy interesante. Fíjate que ahora existe un numerito muy curioso que se llama el 0. ¿Y qué pasa cuando yo le sumo 0 a algo? No cambió. Es un número idempotente. Es decir, que bajo esta operación, cuando yo sumo 0, pues se quedó igual. Cuando yo resto 0, se quedó igual. Fíjate que ya no necesito hacer la operación resta. Ok, pero entonces, ahora tengo otra propiedad 4. Existe un elemento único que se llama el neutro. ¿Cuál es el neutro? Aquel que si bajo la operación de suma o de resta no le hace nada al número, me deja el mismo valor. No cambió. 1 más 0 es 1, 1 menos 0 es 1. El 0 es único porque 0 más 0 es 0. 0 menos 0 es 0. ¿Y cuál 0 sumaste o cuál 0 restaste? Pues es el mismo porque es reflexivo, yo puedo cambiarlo. Ah, bueno, pues es el 0. 0 es único. Bueno, entonces ya tengo otra propiedad. Pero fíjate que no tan solo eso. Tengo algo muy interesante. Para cada número, tengo un número de tal suerte que sumado con ese me dé el neutro. Por ejemplo, si tengo 1, pues tomo el -1. Si tengo n, pues tomo -n y me da 0. N más menos n me da 0. Entonces, existe un numerito de tal suerte que siempre me va a dar el neutro. Existe lo que se llama el inverso aditivo. El inverso bajo esta operación que me da 0. Tengo dos nuevas propiedades, el neutro y el inverso. Ya tengo 5 propiedades. Ah, perfecto, oye, entonces tienes más propiedades dentro de tu conjunto, pero tu conjunto ahora es más grande. Sí, tienes razón. Voy a voltearme para que me dé más la luz de frente. Ahora, entonces, tengo más propiedades. ¿Qué propiedades tienes? Tengo la propiedad de ser cerrado, conmuta, asocia, existe un neutro y existe un inverso. Todo iba muy bien ahí. Fíjate que ya no necesito la resta. Basta con que tome el inverso aditivo. Es decir, tomo el negativo y ya con eso
en vez de poner resta, sigo sumando. Y como nada más uso una operación, tengo todas las propiedades que tenía en mi conjunto. Todo va muy bien ahí, paso a segundo de primaria, y entonces ahora me enseñan la multiplicación. ¿Qué es la multiplicación? El por, pues es una suma abreviada. Perfecto, maestro. Si es una suma abreviada, tienes todas las propiedades de suma. Es decir, es cerrado, es conmuta, asocia, existe neutro, existe inverso. Pero fíjate que ahora el neutro no es el mismo que el de la suma, porque ahora es un número que al multiplicarlo me deja el mismo número. Cambió el neutro. Fíjate que bajo esta otra operación, el neutro, aunque dijera yo que es una suma abreviada, el neutro es diferente. La operación es distinta. Sí, la deduje del anterior, pero es otra operación. Al multiplicar, el neutro ahora es el 1, porque cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número. Sí existe un neutro y está ahí. Bueno, pues entonces no hay problema. El inverso es un número que multiplicado en el neutro ya no hay, no. Pero bueno, párale ahí. Tengo cerrado con muta, asocia, existe un neutro. Bueno, ya me enseñaron a multiplicar y tengo casi todas mis propiedades que tenía. Y ahora, ¿cómo está la suma con respecto de la multiplicación? Y ahí descubrimos que se distribuye. Tenemos una sexta operación. Perdón, una sexta propiedad del conjunto. Ahora, ¿qué es lo siguiente? La división. Pues sí, yo tengo 2 y lo puedo dividir entre 1 y no hay problema. Pero ¿qué tal si yo tengo 1 y lo quiero dividir entre 2? Pues es muy fácil, profesor, que es un medio o es 0.5. Sí, ahorita. Pero cuando tú estabas en primaria, pues 1 no lo podías dividir entre 2 porque ese número tú no lo conocías. No toca, no cabe. Entonces, tengo que definir, como utilicé la operación contraria, tengo que definir otro conjunto. Fíjate que un medio, ese 0.5, no estaba en los enteros. No es un entero. Ya te saliste del conjunto otra vez con esa operación. Bueno, pues necesitamos una nueva operación, otro conjunto más grande. Y entonces empezamos con los quebrados. Es de la forma A entre B, donde A y B están en los enteros. Y nuevamente hago la suma de quebrados, la resta de quebrados, la multiplicación de quebrados y la división de quebrados, y te dijeron que simplemente volteabas el otro y ya, es que tomabas el simétrico. Para dividir tomabas el simétrico y listo, multiplicabas. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ahora multiplicativo. Es decir, si yo tengo el 2 entre 1, lo multiplico por 1 entre 2 y eso me va a dar 1. Es el simétrico, pero ahora el simétrico multiplicativo, el inverso multiplicativo. ¿Qué más propiedades, profesor? Entonces ya tengo 6 propiedades. Es cerrado con una asocia, es neutro. Sí, además ese conjunto está ordenado. Tú tomas 2 elementos cualesquiera y siempre vas a ver cuál es el primero y cuál es el después. Es contable, sí, es contable, y es en la misma magnitud que los anteriores. Qué interesante. Entonces el conjunto sigue siendo ordenado, sigue teniendo ciertas propiedades y además las operaciones tienen todas las propiedades que me enunciaste. Exacto. Después te enseñaron otros numeritos que tienen una propiedad muy interesante. Los racionales, entonces Q son los racionales, te enseñaron los irracionales, como por ejemplo pi, como por ejemplo E,
como raíz de 2, raíz de 5, raíz de 3, un montón de números que son irracionales, que nunca los puedo escribir como una fracción. Un tercio sí lo puedo escribir como fracción, es un tercio, 1 entre 3, un medio es 1 entre 2, un décimo es 1 entre 10, pero aquí no lo puedo escribir ni raíz de 2, no puedo escribirlo como una fracción, nunca puedo escribirlo. Entonces, si yo tengo los racionales y los irracionales, tengo los reales, y entonces en los reales otra vez tengo la suma, la multiplicación. Acuérdate que no necesito ni la resta ni la adición. Con la resta nada más basta cambiarle de signo, tomar el simétrico y seguir sumando. Con la multiplicación tomo el inverso multiplicativo y ya no lo olvido. Entonces está fácil. Me quité los elementos que me daban problemas y ahora puedo hacerlo en un día. Bueno, y sigo teniendo todas las propiedades de álgebra. Es eso que recuerda que no puedes dividir entre cero, el cero es un problema. Bueno, ya. Tengo entonces los reales. Ahora te enseño una nueva operación, las potencias. Pero entonces yo sé que en un número elevado al cuadrado, bueno, pues entonces es multiplicar por él mismo. Y puedo agarrar cualquier número real y multiplicarlo por sí mismo y me da ese número al cuadrado o al cubo o a la cuarta. No hay problema. Y fíjate que ese número, pues esa propiedad, esa operación, pues es cerrada. Puede conmutar, puede asociar, existe un neutro, existe un inverso. Bueno, ok, ahí vas bien. Pero el inverso no, es que para que haya inverso tienes que definir la operación contraria. Ok, la operación contraria de tener una potencia es sacar una raíz. Y si sacas la raíz, resulta que no hay ningún problema. Pero el problema que tienes es que si tienes un número negativo, ¿cómo le sacas raíz cuadrada o raíz par? ¿Qué número elevado a una potencia par te va a dar un negativo? Pues ninguno. Entonces, cuando entraste a bueno, pues no se sacan la raíz. Entraste a la secundaria y te enseñaron que la ecuación de segundo grado era b cuadrada menos 4ac. Todo estaba muy bien, el problema es cuando tienes raíz negativa. ¡Chin! Bueno, tenemos que inventar unos nuevos números. Y eso se llaman los complejos. Es la solución de los números negativos. Es un numerito que elevado al cuadrado te dé menos 1. Entonces voy a ponerle una i. Este i elevado al cuadrado me va a dar menos 1. La gente le puso i de imaginario, porque tal vez no lo exista. Bueno, pues entonces ya lo pongo. Entonces yo la forma de escribir mi número complejo es a más i veces b o b veces i. Entonces tengo una parte real y una parte compleja, una parte imaginaria. Esos son los complejos. La suma de los complejos es un par ordenado. Si lo pongo como un par ordenado, lo puedes entender muy fácil como algo de 2 dimensiones. Entonces X y Y. Entonces pongo X, pongo Y las X las sumo con X y las Y las sumo con Y. Y ya está. Esa es la suma. La multiplicación, bueno, pues entonces pongo como si fuera un polinomio y multiplico A, B, C, D y los multiplico como aprendí a multiplicar polinomios. Nada más que es un polinomio en la variable i. Bueno, pues entonces i por i es i cuadrada, ya sé que es menos 1. A por i, b, pues sería a y b son reales, entonces son números, los sé multiplicar y la i queda ahí como factor. Ahí ya puedo hacer todo, no tengo ningún problema. Yo puedo sumar, puedo multiplicar. Fíjate que cuando yo me puse los irracionales,
los reales, es un conjunto ordenado, dame dos reales y te digo siempre cuál es primero, pero ahora ya no es contable, hay una infinidad mayor que el otro infinito, entonces el infinito ya no es contable, ya no es contable, ya no lo puedo contar, yo lo podía asociar los otros, pero no lo puedo asociar. Híjole, entonces mi conjunto está perdiendo propiedades, sí, pero sigue siendo ordenado. Bueno, qué bueno. Y es diferente infinito. Cuando yo pongo los reales y ahora juego con los complejos, resulta que los complejos en primera no están ordenados. En el plano, ¿cuál punto pones primero? ¿Cuál es el siguiente? Si yo te doy dos complejos, ¿cuál va primero respecto de otro? No sé, no están ordenados, no los puedo comparar. Alguien diría la distancia, pero pues es que puedo hacer círculos y tengo una infinidad a una misma distancia. ¿Cuál pondrías primero? No, pues entonces ya no es ordenado, ya no es contable, ya no, sí, perdiste las propiedades de tu conjunto. A cambio, tienes un conjunto más grande que es la solución de tu problema. Por eso necesitamos aprender complejos. ¿Y qué tal si de esos complejos yo voy a agarrar unos números y esa es la siguiente hoja? Hablamos de cuaternios. En vez de poner A y B como reales, pongo A y B como complejos. Serían complejos poniendo complejos. Para no confundirme con la I, pongo una J. J al cuadrado vale menos 1. Pero ahora I al cuadrado vale menos 1. Entonces, I sería un imaginario y J sería otro imaginario. ¿Cuál es el producto de un imaginario por otro imaginario? Eso es un espacio de Hilbert. ¿Y eso para qué te sirve? Está en la siguiente hoja, está más o menos el desarrollo, para que entiendas lo que es el producto interno, para qué es el producto cruz, y entonces resulta que te queda un tercer eje imaginario, sale de la forma de multiplicar dos imaginarios distintos, te sale un tercer imaginario, y eso es, los imaginarios serían X, Y, Z en forma vectorial, y el real sería el tiempo. Entonces ya tienes 4 elementos ahí. Vivimos en 4 dimensiones. Por eso es que tengo que ver esto, porque ustedes ya saben trabajar vectores. ¿De dónde sale el producto PUS y el producto cruz y el producto punto? Pues de hacer multiplicación de esos dos. Y en la siguiente hoja, en el libro, en el propedéutico, en la hoja número 10, están todos esa explicación. Abusados, yo puedo seguir con complejos, puedo seguir con cuaternios, puedo seguir con octonios, y voy perdiendo ya propiedades. Los complejos son los que tienen un máximo de propiedades. Los cuaternios ya no son conmutativos. Asocian, pero ya no conmutan. ¿Sí? Ya no a los inversos y demás, bueno, y bajo ciertas condiciones, y hay inverso por la derecha y hay inverso por la izquierda. Y los neutros ya no son únicos, y los inversos tampoco son únicos. Y entonces pierdo un montonal de propiedades. O tal vez las sigo teniendo, pero ya no hay elemento único. Eso aprendimos a hacer con matemáticas, con los números. Te fijas que llegué hasta los octonios. Eso lo podemos hacer con vectores. Ya ustedes lo han trabajado en la escuela. Cuando agarraron el plano cartesiano, les enseñaron a hacerlo con vectores. También ya lo trabajaron con matrices. Una solución era matrices para un sistema de ecuaciones simultáneas. Lo puedes hacer con funciones. Es decir, puedes hablar de polinomios, puedes hablar de derivadas, puedes hablar de integrales, puedes hablar de transformaciones trigonométricas. Abusados. Entonces estoy hablando de diferentes tipos de espacios. Exactamente. Estás hablando de matemáticas en diferentes tipos de espacios, de álgebra en diferentes tipos de espacios. Puedo definir operadores,
puedo definir transformadas, y es lo que te van a enseñar en matemáticas, transformada de Fourier, transformada de Laplace, diferentes propiedades. Y como te darás cuenta, necesitas darle un repasito a todo eso, y resulta que nunca lo habías visto así, pero es lo que te han enseñado hasta ahorita. Muchísimo más matemáticas de las que tú te imaginabas. Bueno, como te das cuenta, por favor, vean, está dentro de aquí, es como propedéutico, y ahí ven las operaciones que se puede hacer con los complejos de los complejos, los cuaternios, es la hoja 10, y van a ver el resultado, y el resultado es el producto de dos escalares, el producto de un escalar por un vector o un vector por un escalar, el producto de un vector por otro vector, que es producto punto, y el producto de un vector por otro vector, que es el producto cruz. Y eso te lo puedo definir solamente dentro de un espacio de Hilbert, es decir, dentro de los cuaternios. Oye, yo nunca voy a usar los cuaternios, ¿por qué me los demuestras? Para que sepas de dónde sale el producto punto y el producto cruz de los vectores. Son otra cosa, es algo muchísimo más complicado, pero siempre te lo ponen de la forma más sencilla y simplemente te lo dan como definición. ¿Ok? Con esto terminamos el repaso que quería darles de todo lo anterior, de todo lo que han visto hasta ahorita. Como vieron, dimos un repaso desde el kinder hasta mucho más de lo que hemos visto, de lo que sabemos, pero necesitamos darnos una idea de todas las matemáticas que hay ahí metidas, de todo lo que tenemos que saber. Pero tal vez algunos sea como quesadilla de a peso, ¿no? Una embarradita nada más y ahí ya salió. Pues sí, así nos han enseñado muchas cosas. Necesitamos tener bien claro qué es lo que estamos haciendo, porque los vamos a utilizar todas esas matemáticas. Requerimos, necesitamos de todas esas matemáticas. Vamos a empezar con vectores, vamos a empezar ya las unidades. ¿Con qué unidades? Pues vamos a empezar a hablar de lo que ustedes ya saben, de fuerzas, y ahora vamos a hablar de lo que pasaría si tengo dos cargas. Como tú ya sabes usar fuerzas, ya sabes usar vectores, pues vamos a hacerlo todo en base a vectores, a fuerzas. Ese es el capítulo 14. Vamos a ver electrostática, es decir, electricidad, pero quietecita, sin moverse, que no se muevan. Pero entonces vamos a ver qué propiedades tiene eso, de dónde sale, por qué salen, cómo se relaciona con mi vida diaria. Y después, bueno, pues vamos a ver otra propiedad que es el magnetismo, magnetostática. Entonces, bueno, el magnetismo, después veremos cómo cambian estos, se relacionan uno con otro, y luego vamos a ver, pero independientes del tiempo y luego dependientes del tiempo. Esos son los 4 capítulos, 14, 15, 16 y 17 del Alonso Anfín. El 18 era movimiento armónico simple y el 19 son las ecuaciones de Maxwell, pero ahora una forma más general como ondas, que es mucho más interesante y es una aplicación directa a comunicaciones y a otras cosas. Sí hacen falta eso, pero pues ya están fuera del curso. El curso nada más abarca 4 capítulos básicamente: electrostática, magnetostática, electricidad, corrientes independientes del tiempo, electromagnéticas independientes del tiempo y corrientes electromagnéticas dependientes del tiempo. Bueno, preguntas, dudas, comentarios, restan 4 minutos para que se corte esto y acuérdense que ya no podemos hacer más nada. ¿Algo que quieran decir, compañeros? Nada. Ok, abusados, por favor vean, por eso les pongo el propedéutico,
vean lo de los cuaternios, vean, no es complicada la matemática, es bastante sencilla, es como si multiplicaran dos polinomios de primer grado, pero el resultado es que si yo tengo I por J, dos imaginarios, ¿cuál es el resultado? Pero son distintos imaginarios exactamente, y el resultado curiosamente es otro imaginario. Y entonces tengo tres coordenadas imaginarias y una solamente real. Y curiosamente es como si tomáramos la parte vectorial y la parte escalar, es decir, el tiempo y el espacio. Y esa es la forma de comportamiento de mi universo. Curiosamente, las matemáticas, el espacio de Hilbert, el señor Hilbert vivió al 1800 y fracción, no es tan antiguo. Las ecuaciones de Gauss, a pesar de haberse descubierto el magnetismo y la electricidad hace cientos, miles de años, porque las brújulas son de los más antiguos, las propiedades electromagnéticas solamente se pudieron explicar. Y el señor Maxwell tuvo la inteligencia, la capacidad de decir, ok, la electricidad y el magnetismo no son cosas distintas, son dos manifestaciones de una misma cosa, y aquí está, señores. Cuando podemos usar las cuatro ecuaciones de Maxwell, van a ver que son muchas ideas, muchas cosas, muchos conceptos metidos solamente en cuatro fórmulas muy sencillitas. Para entender bien y usar esas fórmulas, ese es el poder que ustedes van a obtener. Aprender a usarlas, aprender para qué sirven, cómo sirven, para qué las uso, qué pueden, cómo las voy a usar. Es una herramienta para descubrir qué puedo hacer. Ok, resta menos de un minuto. Compañeros, feliz fin de semana, que la pasen bien. Nos vemos el próximo lunes y ahí ya nos ponemos de acuerdo respecto del curso y todas las condiciones que vamos a cumplir. ¿Sí? Bueno, compañeros, feliz semana, bye.